Bueno, arrancamos con la resolución del primer parcial del turno de 7 a 10 de la mañana de lunes, jueves y sábados. Vamos a tratar de ir marcando punto por puntos qué es lo que debiéramos haber hecho. Nos pide calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 2 a la n más 3 a la n sobre 4 a la n más 5 a la n. Analicemos un poquito qué pasa con ese límite. Cuando n es un número muy grande, tanto 2 a la n como 3 a la n, como 4 a la n, como 5 a la n, son números muy grandes también, o sea, tienden a más infinito. Por lo tanto, 2 a la n más 3 a la n tiende a más infinito. Y lo mismo, 4 a la n más 5 a la n tiende a más infinito. Como nosotros tenemos la división entre ambos, estamos en una indeterminación infinito sobre infinito, y esto es indeterminado. En este momento no podemos saber cuánto da esa indeterminación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de extraer dentro de la raíz, tanto en el numerador como en el denominador, el término que es más grande. Y entre 2 a la n y 3 a la n, el término más grande es el de 3 a la n, entonces los vamos a sacar de factor común. Y entonces te va a quedar 2 a la n sobre 3 a la n, más 3 a la n sobre 3 a la n, que es 1. Y en el denominador vamos a sacar 5 a la n, que es más grande que 4 a la n. Todo esto está dentro de la raíz. Por lo tanto, nos queda el límite cuando n tiende a infinito, y veamos qué podemos hacer. 3 a la n sobre 5 a la n se puede escribir como 3 quintos a la n. Y la raíz de un producto es el producto de las raíces, o sea que esto podemos escribirlo. Raíz enésima de 3 quintos a la n por la raíz enésima de 2 tercios a la n más 1, y abajo 4 quintos a la n más 1. Esta primera parte es muy sencillo, nos da 3 quintos, y como es una constante podríamos sacarlo afuera, y tratemos de analizar qué es lo que queda adentro de la raíz enésima. Para eso vamos a recordar varias propiedades. Primero, cuando uno tiene r a la n, o sea un número elevado a la n, y el módulo de r es más chico que 1, como por ejemplo 2 tercios y 4 quintos, cuando n es grande estamos teniendo números del estilo 0, algo, por ejemplo 4 quintos es 0,8 por 0,8 por 0,8. Hagamos un simulacro, por ejemplo, ¿cuánto vale 0,8 a la 10? Y como verás te da un número 0,107. Si tomás una potencia más grande, como por ejemplo 100, vas a ver que te da mucho más pequeño. Es 2,037 por 10 a la menos 10, eso significa que tenés 10 ceros adelante del 2. Volvamos entonces, r a la n, el límite cuando n tiende a infinito de 2 tercios a la n y también el de 4 quintos a la n, eso va a tender a 0. Por lo tanto, tanto el numerador 2 tercios a la n más 1
sobre 4 quintos a la n más 1 tienden a 1, y nosotros habíamos visto una propiedad que decía que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de un número k con k positivo, esto nos daba 1. Y como a nosotros nos da que este k se parece al número 1, por lo que tenemos aquí, podemos asegurar entonces, luego de todo este análisis tiene que figurar y entonces esto tiende a 1. El límite vale 1. Luego, el límite pedido L vale 3 quintos por 1, 3 quintos. Y ahí hemos completado el primer ejercicio. Bueno, sigamos con el siguiente. Encuentre las raíces, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad de la función f de x menos x cuadrado por e a la menos x más 2x por e a la menos x. Y justifique adecuadamente indicando por qué f resulta continua en su dominio. Bueno, antes de trabajar, escribamos de una manera diferente, saquemos factor común todo lo que podamos. Podemos sacar e a la menos x, podemos sacar x, y nos queda menos x más 2. Veamos el dominio de esta función y analicemos la continuidad. Cualquier x real que vos tengas, e a la menos x, no tenemos ningún problema, y de hecho te recuerdo que la gráfica de e a la menos x es algo así. Además, tener x por e a la menos x más 2 es una cuadrática y siempre existe. Por lo tanto, podemos asegurar que el dominio de f son todos los reales y además es el producto de continuas, por lo tanto es continua. ¿Cuáles son las funciones continuas? Es e a la menos x, que es continua, y x por e a la menos x más 2, que es continua. Y recordamos, producto de funciones continuas es continua. Con lo cual la parte de justificar adecuadamente ya está hecha. Vayamos a los ceros. Quiero ver cuándo f de x es 0, pero se trata del producto de tres funciones. Puedo ponerlo cuando e a la menos x vale 0, cuando x vale 0 y cuando menos x más 2 vale 0. La primera nunca sucede. E a la algo siempre es positivo. De hecho, acá tenés el dibujito y ves que e a la menos x siempre toma valores positivos. Ahí están las flechitas. Sigamos. Una opción es x igual a 0 y de acá podemos poner que x es igual a 2. Paso el x del lado derecho, pero después lo escribo de esta manera. Entonces, el conjunto de ceros es el 0 y 2. Y vamos a utilizar para encontrar positividad y negatividad el corolario del teorema de Bolzano.
¿Qué es lo que ocurre? Dibujemos una recta real. Tenemos los valores 2 y 0, donde acá la función vale 0. Entonces nos quedan tres intervalos, desde menos infinito a 0, de 0 a 2, de 2 a más infinito. Ahí la función es en cada intervalo o completamente positiva o completamente negativa. Entonces tomemos valores intermedios. Por ejemplo, acá menos 1, acá 1 y acá 3. La función en menos 1 sería e a la menos menos 1, e a la 1, por menos 1, por menos menos 1 más 1, más 2. E a la 1 es positivo, menos 1 es negativo, y 1 más 2 que es 3 es positivo. El resultado te da un número negativo. Escribámoslo entonces de esta manera, menor que 0. Acá en este sector la función es negativa, voy a separarlo así para no confundirme, pero no hay ninguna asíntota ni nada, estoy haciendo como unos tabiques. F en 1 es e a la menos 1 por menos 1 más 2, y esto te da 1, por lo tanto la cuenta que estamos haciendo es positiva. Acá la función está del lado de arriba, y en 3 te queda e a la menos 3, que es positivo, por 3, por menos 3 más 2, que es menos 1, que es negativo. Más por menos, negativo. Con lo cual ahora ya podemos indicar el conjunto de positividad es de 0 a 2, el conjunto de negatividad es de menos infinito a 0, unión 2 más infinito. Bueno, eso era todo el ejercicio número 2. Sigamos con el 3. Sea f de x igual a seno de pi sobre 2 por x más x cuadrado más x. ¿Es posible definir f en menos 1 y f de 0 de modo que resulte continua en x igual a menos 1 y x igual a 0? En caso afirmativo, indicar cuál debería ser el valor de esos puntos. Bueno, evidentemente, si uno observa la función, abajo x cuadrado más x, se puede sacar x de factor común y te queda x más 1. Y si uno quisiera poner f en 0, te quedaría seno de 0, porque pi sobre 2 por 0, 0, y 0 por 1, y esto no existe, puesto que no puedo dividir por 0. Y lo mismo, f en menos 1, seno de pi sobre 2 por menos 1 quedaría menos pi sobre 2. Y abajo te queda menos 1 por menos 1 más 1, 0. Y lo mismo, no existe porque no puedo dividir por 0. O sea, así definida, o sea, a la función en menos 1 y 0 no la puedo reemplazar ahí. Lo que piden es si yo lo puedo arreglar de alguna manera. Y para eso tiene que ser una discontinuidad evitable para poder definir f en menos 1 y f en 0. O sea que la cuestión radica en clasificar las discontinuidades x igual a 0 y x igual a menos 1. Y el kit de la cuestión era en
buscar el límite en 0 de la función. Vamos a usar la expresión x por x más 1, nos va a convenir. Y el límite en menos 1 de lo mismo. Cuando x tiende a 0, veamos que a mí me queda seno de algo que tiende a 0. Y abajo nos queda x tiende a 0 y 0 más 1 tiende a 1. Y esto nos queda que tiende a 0 sobre tiende a 0 es una indeterminación. Pero nosotros vimos una propiedad importante que decía que el límite cuando t tiende a 0 del seno de una expresión que tiende a 0 sobre la misma expresión, esto tendía a 1. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, ya que pi sobre 2 por x tiende a 0, es tratar de conseguir que eso que lo tenemos en el numerador aparezca en el denominador. Eso ya lo hicimos en clase. Corremos un poquito entonces el x por x más 1. Y por lo tanto, vamos a inventar un pi sobre 2 por x y acá pi sobre 2 por x. Y entonces veamos algunas cositas. Esta x de acá se simplifica con esta x de acá. Aquí esto tiende a lo que dijimos, tiende a 1, porque el seno, el argumento, o sea, pi sobre 2x tiende a 0, y lo de abajo también tiende a 0 y es exactamente lo mismo. Y como esto tiende a 0, la cuenta nos quedó pi sobre 2 por 1, pi sobre 2 sobre 1. O sea, el límite cuando tiende a 0 de la función nos acaba de dar pi sobre 2. Y aunque la función en 0 no existe, el límite existe. Por lo tanto, la discontinuidad es evitable. Por lo tanto, puedo definir f en 0 como pi sobre 2. Veamos qué es lo que ocurre en menos 1. Cuando x tiende a menos 1, el denominador tiende a x por x menos 1 tiende a menos 1, menos 1 más 1, 0. El resultado es que nos da 0. Y lo de arriba, seno de pi sobre 2 x tiende a seno de pi sobre 2 por menos 1 sea menos pi sobre 2, que esto vale menos 1. Si no te acordás, vayamos a la calculadora. Pasemos a radianes, modo 2 radianes, cambio R, y tenemos que hacer el seno, paréntesis, menos shift pi para que aparezca el pi, dividido 2, cierro paréntesis, igual, y nos queda menos 1. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El numerador tiende a menos 1, el denominador tiende a 0, estamos tendiendo, el límite se está aproximando esta cuenta a 0, y cuando uno tenía un número distinto de 0 sobre algo que se aproxima a 0, va infinito. No sabemos si más o menos, porque habría que analizar si este 0 se acerca con 0 a 0 por valores positivos o a 0 por valores negativos. Pero a mí no me interesa eso, lo que me interesa es que el límite da infinito.
y por lo tanto no hay límite, y entonces no es posible definir f a la menos 1 para que sea continua. Sí fue posible definir f en 0. Bueno, hemos completado el ejercicio 3. Vayamos al 4. Dos camiones se alejan de la ciudad de Álgebra al mismo tiempo en rutas rectas que difieren 62 grados. Ahí hay un pequeño dibujito, pero vamos a ir haciéndolo nosotros. Esto vale 62 grados. El camión A se mueve a 50 millas por hora, mientras el camión B se mueve a 40 millas por hora. Supongamos que esta es para el camión A, la distancia de sub A, y esta es la distancia para el camión B. Dice, ¿cuánto tiempo le lleva a los camiones alejarse 100 millas? O sea, ¿cuándo esta distancia va a ser 100 millas? Nosotros sabemos la velocidad del camión A. En una hora haría 50 millas. En T horas haría 50 millas por hora por el tiempo transcurrido. Y para el camión B va a ser 40 millas por hora por el tiempo T, donde el tiempo T lo voy a medir en horas. La respuesta la voy a dar en horas y después pasaremos a horas, minutos y segundos. Observemos que nosotros tenemos un triángulo oblicuángulo, o sea, no, en este caso es acutángulo por el 62 grados, pero no sabemos las otras distancias, he de suponer que sea así. Pero podemos aplicar el teorema del coseno. Recordemos el teorema del coseno. Si yo tengo, supongamos que esto fuera A, esto fuera B y esto fuera C, y tengo este ángulo alfa, decía que el lado A al cuadrado era b cuadrado más c cuadrado. Hasta ahí se parece al teorema de Pitágoras, pero no se puede aplicar porque no es rectángulo. Menos 2 veces el producto de b por c por el coseno del ángulo que está entre ellos. O sea que el lado que está enfrente al ángulo es el que queda suelto en el igual, y los otros lados que acompañan al ángulo son los que figuran del otro lado de la igualdad. En nuestro caso, entonces, d al cuadrado sería distancia a al cuadrado más distancia b al cuadrado menos 2 veces distancia a por distancia b por el coseno de 62 grados. La distancia a es 100 millas al cuadrado. La distancia d. La distancia a es 50t al cuadrado más 40t al cuadrado menos 2 veces 50t por 40t por coseno de 62 grados. Voy a la calculadora, 100 al cuadrado, vamos a correrla acá, 100 al cuadrado, bueno, es 10.000, pero hagámoslo. 10.000, recordá que esa coma no le tenés que dar bolilla. En las calculadoras la coma nuestra es el punto. Esto sería 50 al cuadrado por t al cuadrado. Bueno, 50 al cuadrado, agarrar una calculadora te va a dar 2500. 40 al cuadrado por t al cuadrado, 1600 t al cuadrado, menos
y tenemos que hacer la cuenta. Recordemos que la calculadora está en radianes, así que voy a pasar nuevamente al modo sexagesimal. 1 paso a deg. Tenemos que hacer la cuenta. 2 por 50 por 40 por coseno de 62. 1877,886. Y todas estos términos de acá tienen t cuadrado, así que podemos hacer 2500 más 1600 menos ese número que acabamos de tener ahí en pantalla, que lo tengo en la tecla Answer acá guardado, y entonces me da 2222,11 . Recordemos que el tiempo nos va a dar en horas. Paso dividiendo, hay que hacer y después, como está el cuadrado, sacamos la raíz cuadrada. Así que hagamos la cuenta. Hagamos 10.000 dividido lo que tengo en pantalla, da 4,5. La raíz de 4,5 nos da 2,1213 horas. Y esto, con la calculadora es muy fácil, pasarlo a horas, minutos y segundos. Shift, grados, 2 horas, 7 minutos, 17 segundos. Y ahí se terminó el ejercicio. Este ejercicio está bastante trabajado, algo muy parecido en la guía teórica. Es conveniente que aparte de las clases teórico-prácticas que te damos, revises el material a disposición, que son las guías teórico-prácticas. Vayamos al último ejercicio. Sea f de x la función lineal tal que su gráfico pasa por el punto menos 1, 1, y ante una variación de la variable independiente delta x se corresponde una variación delta y en la variable dependiente. Escribir como intervalo, unión de intervalos, y grafique en la recta real el conjunto A de los x pertenecientes a R, tal que el módulo de f de x sea más grande que 1. Para poder resolver esta inecuación, primero tenemos que buscar f de x. Ya que es lineal, es de la forma m por x más b. Y m era el corrimiento vertical sobre el corrimiento horizontal, o más escuetamente delta y sobre delta x. Y acá te están diciendo que a un delta x de 3 se le corresponde un delta y de 6. O sea que la pendiente te da 2. Entonces m vale 2. Y para sacar el b tenemos un dato, que cuando acá vale menos 1, esta cuenta vale 1. Por lo tanto, la función, saquemos b primero, queda 1 más 2, vale b, ya que esta cuenta te da menos 2, b vale 3. ¿Cómo quedó la función? 2x más 3. Fíjate, la pendiente vale 2 y además, si reemplazás f en menos 1, efectivamente es 2 por menos 1 más 3. Esto es menos 2 más 3 vale 1. Por lo tanto, ¿quién es A? Módulo de f de x tiene que ser mayor que 1. Módulo de 2x más 3 mayor que 1. Y recordemos un poco cómo se resolvía en una ecuación como esta.
Si yo te pregunto, el módulo de un número tiene que ser mayor que 11, por ejemplo, el número tendrá que ser más grande que 11 o más negativo que menos 11. Esto también puede verse porque el módulo de z significa la distancia de z al origen. Y si vos querés que sea más grande que 11, podrás estar del 11 a la derecha o del menos 11 a la izquierda. Bueno, nosotros no tenemos 11 acá, sino lo que tenemos es módulo de 2x más 3 mayor que 1. Entonces vamos a pedir que 2x más 3 sea más grande que 1 o 2x más 3 sea más negativo que menos 1. O sea que nos queda mayor que 1 menos 3. El pasar sumando, restando en la inecuación no cambia el piquito, el sentido de la misma. 2x mayor que menos 2. Quiero despejar el 2. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y como es positivo el 2, que multiplica la x, no cambia el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, está quedando x mayor que menos 1. Vayamos a la otra opción. 2x menor que menos 1 menos 3. No cambia el sentido. Volvemos a indicar que pasar sumando, restando, el piquito de la inecuación queda igual. 2x menor que menos 4. Y ahora pasamos el 2 dividiendo y como es positivo no cambia el sentido de la desigualdad y quedó x menor que menos 2. O sea que la solución escrita como intervalos es menores que menos 2 es de menos infinito a menos 2 y mayores que menos 1 es de menos 1 a más infinito. Si esto fuera el menos 1 y este el menos 2, la solución sería de acá para la izquierda y de acá a la derecha. Bueno, hemos resuelto el parcial. Te diría que lo mires varias veces, que te trates de cuestionar qué cosas hiciste mal para ir evacuando esos errores que tenés y de a poco ir sacándotelos. Y bueno, vamos a hacer el parcial de 10 a 13 a continuación.